Señor, si tú vivificas nuestra vida con tu palabra, te honraremos y te daremos la gloria. Padre, te honramos y te decimos, Señor, que tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres el que transforma a las personas, tú eres el que trae convencimiento a las vidas, Señor. Y te rogamos que tomes el control y que te empieces a mover en medio de este lugar. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede tomar su asiento nomás? Antes que todo, yo quiero pedirle 3 favores. El primero, que me ponga mucha atención, que ponga sus 5 sentidos hacia mí. Si existe el sexto, también me lo ponga hacia mí. Porque si usted no me pone atención, estoy más que seguro que se va a perder. Porque lo que hay lo otro, después explico lo que voy a decir. El segundo favor, quiero que me perdonen si no empiezo leyendo la Biblia. Lo voy a leer más adelante. Después voy a citar el versículo bíblico que voy a usar, pero voy a empezar hablando de otra cosa. Y el tercer favor, el que quiero que me perdonen también, si hay algo que se siente, ¿cómo es la palabra? Se siente como que la palabra es personal, porque voy a hablar una palabra que no es de bendición, no es de prosperidad y no es de que Dios me va a usar en el futuro, sino una palabra que nos abarca en nuestra área como cristianos, en nuestra vida que tenemos que vivir como cristianos. Así que le pido perdón de antemano si se siente ofendido con algo que puedo decir. Trataré de hacer lo más blando posible, hablar con mucho amor. Pero vamos a hablar acerca de una cosa de nuestra sociedad. Yo no sé si ustedes, ¿cuántas personas aquí compran cosas de marca? Nike, Adidas, no sé, cualquier cosa. Bebida, si no es Coca-Cola, no es nada. Usted se ha preguntado por qué a veces nosotros tenemos tendencia a escoger ciertos artículos de nuestra vida cotidiana. Ciertos artículos, por ejemplo, los que compran auto, si no es Ford, no es nada. Y tenemos una tendencia que nosotros mismos ni siquiera pensamos por qué. ¿Por qué a nosotros nos gusta comprar ropa Nike a los más jóvenes? Si le pregunto a alguien me dirá porque la Nike es buena marca, son más duraderas, duran más, ¿cierto? Eso es lo básico. Pero hay un concepto más, los que estudian en el área del negocio me comprenderán, hay un concepto que se llama marketing. En nuestra sociedad, del momento que nosotros prendemos el televisor, nos metimos al computador, nos subimos a una micro, o caminamos por el centro, estamos siendo bombardeados con mucha información. Estamos siendo constantemente bombardeados con información que se va metiendo en nuestra vida, incluso se mete en nuestros hogares, esa información. Y de repente empezamos a tener tendencias que a lo mejor antes no teníamos. Y así como se van las personas teniendo más ingresos, cosas más caras y de mejor marca va teniendo. Y yo quiero empezar a hablar un concepto que se llama influencia social. No sé si alguna vez he escuchado ese nombre, influencia social. ¿Qué es lo que influencia? No influencia como una enfermedad, influencia. Es algo que puede cambiar nuestra actitud o nuestro comportamiento. Es una influencia. La influencia puede ser buena o puede ser mala. Y quiero empezar haciendo 2 puntos o 2 hincapié para que podamos enlazar el mensaje para después lanzar el versículo bíblico y la enseñanza bíblica. Cuando hablamos de influencia, hacemos referencia al cambio de nuestras actitudes. Por ejemplo, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, siempre va a haber una persona que sobresale, que tiene un carácter de liderazgo. Por ejemplo, si ustedes se ponen los que estudian en su curso, siempre hay uno que sobresale, porque tiene un carácter de liderazgo que lo que él dice es como que el que toma las decisiones. En los trabajos, a lo mejor los trabajadores tienen jefes, pero muchas veces los que están bajo tienen mayor autoridad que los jefes, porque tienen un carácter de liderazgo. Y muchas veces nosotros somos influenciados con esos caracteres de liderazgo.
Para reducirlo mal a la práctica en sí, por ejemplo, cuando los universitarios van a hacer su protesta, ¿cierto? Van todos en una fila pacífica. Pero por ejemplo se levantan jóvenes y empiezan a tirar piedras. La influencia es que yo también me uno a ellos a tirar piedras. Porque si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Eso se llama, en el concepto que yo quiero ya meterme de lleno, se llama conformidad. Cuando nosotros somos influenciados por otras personas acerca de hacer algo bueno o hacer algo malo. Nosotros por cultura chilena tenemos una influencia social que es de nosotros. Y no está malo, porque nosotros nacemos con una cultura que nos identifica como nación. Por ejemplo, no está malo, por ejemplo, que cuando alguien muere, se le vele. Y que la postura de nosotros sea una postura sumisa, sin ir riéndonos. Porque es nuestra cultura. Hay otros países que cuando alguien muere hacen fiesta y bailan y saltan. No sé si me doy a entender. Otro caso extremo, por ejemplo, nosotros comer marisco es normal. Para nosotros comer marisco es algo rico, a algunos nos encanta el marisco, pero vamos a otro país donde no tienen mar. Para ellos comer marisco es algo asqueroso, porque ellos lo identifican como caracoles, como para nosotros cuando miramos a los chinos que comen ratones. Esa es la sensación. Pero nosotros como cultura tenemos algo que nos identifica. Incluso como nosotros hablamos, como nosotros nos vestimos. Pero a diferencia de eso, también hay una influencia negativa. Las decisiones que se toman. Por ejemplo, ¿por qué hay jóvenes que tienen tendencias políticas? Porque escuchan a un líder que ellos miran y, por ejemplo, el líder dice, es que me gusta andar con puro short. Entonces los jóvenes andan todos con short. Por eso se ve mucho las tribus urbanas, Pokémon, no sé, no las conozco, Pelo Light, todas las tribus urbanas, porque son jóvenes que tienen una falta de necesidad, de identidad, y se dejan influenciar fácilmente. Me voy entendiendo, estoy siendo muy claro, y para no alargarme mucho tampoco. Pero según la temática que yo quiero enseñar, voy a basarme en dos tipos de influencia. Una es la influencia basada en la información, lo que hablaba en un principio acerca del marketing. Tenemos información. Radio Bio Bio tiene un concepto muy bueno. Dice, el hombre que no es informado no puede tener opinión. Y esa es una realidad. ¿Por qué yo tengo una opinión y defiendo una postura particular? Es porque escuché a alguien que también la tenía. Y yo lo respetaba. Por ejemplo, no sé, algunos que están a favor del presidente, de nuestro presidente, acerca de que va a ser la hidroeléctrica. Entonces ellos se basan en los argumentos que tienen los que están a favor. Y los que están en contra escucharon a algún ambientalista experto en la materia y dijeron, tiene razón el ambientalista, sí, yo me asumo a esa opinión. Y esa información que nosotros manejamos y que nosotros explayamos a hablar a nuestras conversaciones son informaciones de otras personas. Son muy pocas las personas que tienen información personal, que es su opinión personal. No sé si me doy a entender. Casi la mayoría tenemos, por ejemplo, nosotros, los que estudiamos, tenemos información que manejamos que nuestros profesores nos enseñan. O que en la materia, o que grandes estudiosos se les ocurrió hacer un libro, tuvieron la idea, les saltó la chispa y que voy a hacer este libro, y entonces los profesores toman esos libros y nos enseñan a nosotros. Y lo que nosotros hablamos es la opinión de que alguien la pensó, alguien estudió y dijo, esto lo voy a hacer yo y lo voy a enseñar. Y si sigue la corriente de la enseñanza. Esa es la influencia basada en la información. Que nosotros recogemos información y nuestra cabeza se llena de información. Muchas veces esa información se retiene ahí en la cabeza y nunca la usamos. Nosotros como cristianos igual. Siempre tenemos información de la Biblia. Siempre nos están enseñando, siempre nos están predicando, siempre nos están enseñando a cómo proceder como cristianos. Muchas veces esa información queda solamente en la cabeza. Y en el momento que nosotros estamos en cualquier área de nuestra vida o en cualquier día que tenemos un problema, viene el mensaje que alguna vez nos enseñaron. Porque es la información que queda dentro de nosotros. Luego tenemos, y la que yo me quiero ya centrar más de lleno, es la influencia social normativa. El texto yo lo tomé
para que quede claro, de un contexto del comportamiento del consumidor. Por eso le dije que los que estudian negocio me van a entender. Porque los que estudian negocio o los que trabajan en la parte de vender un producto o vender algo, saben muy bien cómo actúan las personas. Por eso usted, cuando va, no sé, va al centro y va caminando por una galería y ve una cartera ahí, así entre el vidrio, usted dice, oh, justo es la que yo quería. Y usted, si anda con plata, va a entrar y la va a comprar. Porque los que vendieron esa cartera sabían muy bien la necesidad de la mujer que iba pasando. Porque ellos hacen estudio y tratan de identificar cuáles son las necesidades puntuales y entonces van ahí y las ponen. Por ejemplo, y algo más específico, cuando usted va al supermercado a comprar, si usted se da cuenta, a la altura de sus ojos están las mejores marcas. Usted va así, por ejemplo, cuando dicen, los que no andan con mucha plata dicen, voy a comprar eso, pero mejor me llevo eso que está abajo, porque es más barato. Pero si usted anda con dinero, entonces va a tomar los primeros que ven, los más caros, y se los va a llevar. Esos son estudios que se hacen de la conducta de nosotros. Y lamentablemente le ayuntan mucho estos que estudian. Le dan al clavo a nuestras necesidades. Y eso pasa a través de todas las edades. Por ejemplo, un niñito va al centro con la mamá y el niñito ve una pastilla, no sé, una paleta de chupete gigante y se enamora el niñito por los colores, a lo mejor le va a tener 2 segundos y la va a botar. Porque lo que le atrayó al niño fue la imagen. Ya voy a llegar a la Biblia. Entonces, ¿pero cuál es el problema de esto? De esta influencia. Es que dice que al momento de nosotros poder explicar por qué tenemos nuestra actitud, por ejemplo, ¿por qué yo soy tan bueno para gastar plata? Llega a fin de mes y me gasto todo. ¿Y en qué? En ropa. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿por qué tú eres bueno para eso? La respuesta lamentablemente no la tenemos. ¿Por qué es? Y la respuesta está basada en lo que estoy diciendo. Es que los bombardearon de tanta información, nos bombardearon de tanto en todo el día. Cuando nosotros nos levantamos y acostamos, estamos con información. Y cuando al momento que tenemos el dinero, la influencia que se nos fueron dadas, nos hacen actuar en forma que nosotros a lo mejor no la pensamos. ¿Cierto que sí? No sé si se siente identificado con eso que dije. Llega fin de mes, comprar ropa. A lo mejor no es la necesidad primaria, pero tengo que tener la chaqueta esa que está de moda. ¿Y por qué? Porque los vendedores supieron hacer su trabajo y publicitar esa chaqueta por todos lados hasta que uno se enamoró de la chaqueta y uno no se va a cansar hasta comprar la chaqueta. Pero cuando hablamos de influencia normativa, y esta es la que yo me quiero centrar, es la influencia social, cuando compartimos con nuestro entorno. Y eso yo quiero identificarlo con 2 palabras. Una es la individualización, el yo. Muchas veces nosotros, como jóvenes sobre todo, tendemos a ir con la corriente de nuestros amigos. Nos juntamos en un grupo porque lamentablemente nosotros pasamos más tiempo fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia no todos son cristianos. Y no todos tienen la mentalidad de Cristo. Y si nos juntamos con un grupo de amigos, o de trabajadores, o de lo que sea, y la influencia, cuando digo influencia normativa, es acerca de que un grupo de 10 personas, por ejemplo, uno es cristiano. Los 9 dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir, no sé, vayamos a los extremos. Vamos a ir a drogarnos. El uno que queda, que es cristiano, por no quedar mal con el grupo, se une al grupo. Porque tiene un problema de rechazo de parte de los amigos, y 2, tiene un problema de que él se sienta inferior a su amigo. Hay una cosa que a mí me da risa. Yo, gracias a Dios, yo me saco buenas notas cuando estudio. Gracias a Dios. Pero hay un concepto que en el momento, por ejemplo, vamos a hacer un extremo. De todos se sacan, yo me saco el 1,7, por ejemplo. Todos se sacan malas notas.
Y cuando entrego las pruebas y me dicen, ¿qué no te sacaste? Un 7. Ah, que tú estudié. En el momento uno se siente mal. En el momento yo me siento mal. Ah, claro que a la otra no voy a estudiar mejor porque... ¿Para qué si me andan diciendo, no, que te va bien porque estudia? Por eso. Y vemos cómo la influencia a no estudiar se afecta. Porque el otro dice, no, es que si me saco un 7 todos me van a molestar. Así que no voy a estudiar, me voy a hacer una nota más baja para quedar con el montón y no me digan nada. Es una influencia social que nos afecta a nosotros. No sé si se siente identificado con alguna decisión de su amigo y que usted diga, no, y la piensa. Y ahí cuando viene el problema de poder decir sí a eso o decir no. Porque a lo mejor si los amigos tienen una idea buena y va acorde a nuestra enseñanza como cristianos, entonces nos unimos al grupo nuevo. Pero si no, ¿qué hacemos? Y ahí es donde viene el problema. ¿Cuánto han sido marginados por decir no? Ah, no nos juntemos con este porque este es cristiano. ¿Cierto? Pero a la hora de los problemas, ¿el cristiano es que sirve? Pero hay personas que no se dejan influenciar en la sociedad. Y lo que dije, porque tienen, primer concepto, y me cuesta pronunciarlo, individualización. ¿Qué es lo que es individualización? Es decir, yo. No me importa lo que haga el otro, es lo que yo haga. ¿Cierto? Y el otro concepto se llama, lo tengo por aquí, deseo de mantener el control de mi vida. Hay dos extremos de esto, y hay algo favorable y hay algo desfavorable. Afuera, no quiero decir mundo porque suena como si fuéramos de otro planeta. Afuera, en nuestra sociedad, en el sistema donde nosotros vivimos, tenemos que tener esta característica. Tenemos que ser individuales, tenemos que ser nosotros. No tenemos que tener una opinión basada en otra persona. Porque Dios es recalca mucho acerca de la murmuración, ¿cierto? En la historia de la Biblia se recalca mucho de los cagüínidos, del hambre y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esas son influencias negativas. Lamentablemente, por ejemplo, si mañana usted dice, ¿sabe que el Fabián se vistió mal para predicar? Que a lo mejor a la persona que le diga no vino, pero esa persona como le creyó al otro, dice, ¿de qué? Y esa le va a contar a otro, que Fabián se vistió pésimo. Y empiezan a modificar la verdadera información. Y ahí se transforma, por eso se transforma en los rumores, se transforma en algo tan peligroso. Porque se empieza a extender en el conocimiento y empieza la imaginación. Y lamentablemente nuestra mente en esas cosas, cuando es malo, no tiene límite. Y lo otro que dije acerca de la semipierda, deseo de mantener el control. El deseo de mantener el control, cuando, por ejemplo, lo que dije en delante, si dos de mis amigos dicen, saquemos un cigarro, fumemos, el deseo mío de mantener el control de mi vida tiene que alejarme de eso. Y aún más, tiene que ser contrario a ello. No sé si me doy a entender. Tiene que marcar el carácter de liderazgo que Dios nos dio, la identidad que tenemos. Por eso la Biblia dice que se conviertan a ti y no tú a ellos. Así es. Y ahí viene donde usted se preguntará, ¿y cómo puedo hacer eso? Y simplemente marcando la diferencia. Porque alguien que es constante en lo que uno cree, siempre los otros lo van a admirar. Si hay algo que tienen las personas que alguien admira, por ejemplo un futbolista, un cantante, un actor, es por su perseverancia en lo que hace. Por ejemplo, si alguien admira, por ejemplo, al futbolista Messi, dice, que juega espectacular, es porque él es perseverante, siempre entrena, y por eso siempre juega bien. Y por eso tiene admiración de parte de la sociedad. Al igual que nosotros, si somos perseverantes como hijos de Dios, llegaremos a tener autoridad. Pero si no somos perseverantes y tenemos declive o tenemos algunos refalones por ahí de nuestra vida cristiana, no seremos personas creíbles. Y las personas dirán, pero tú dices que eres cristiano, pero igual a veces te unís con nosotros a hacer estas cosas. ¿Cierto que sí? Amén. Así que rogamos a Dios que nos ayuden en nuestra vida.
Ya voy a llegar al versículo bíblico. Tenga su Biblia ahí. Aquí se una pregunta, dice, ¿por qué a veces no elegimos seguir a los demás? Y aquí viene algo de principio de nuestra vida, de base, de fundamento. Porque las personas que tenemos fundamento bien establecido sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Pero lamentablemente hay personas que vienen al Evangelio, que vienen a la iglesia para hacerlo más práctico, pero no conocen los fundamentos. Por eso a algunos les es tan difícil poder vivir una vida como cristiano. Siempre están fallando, siempre se están equivocando. Y es porque hay un primer paso para ser cristiano. Y Jesucristo fue muy claro en la enseñanza, dice que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Para que se haga activa la nueva vida, necesitamos nacer de nuevo. Todos los que estamos aquí, alguna vez en nuestra vida hemos nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, yo les recomiendo que lo haga. Porque si no ha nacido de nuevo y quiere vivir una vida cristiana, le va a ser imposible, no compatibilizan las cosas. Hay que nacer de nuevo, hay que ser como en el computador, tienen que reiniciar, tienen que borrarse todos los programas, para después, una vez reiniciado, podamos instalar uno por uno todos los programas. Toda nuestra vida tiene que ser volver a instalarse. La identidad, quién soy. Una de las cosas que enseña la filosofía y la psicología, enseña muchas cosas acordes a la Biblia incluso. Yo estudié en un liceo humanista donde tenía el ramo de filosofía. Y siempre cuando el profesor enseñaba una materia, yo pensaba y decía, sí, pero eso está en la Biblia. Eso también está en la Biblia, está en la Biblia. Pero hay tres conceptos que la filosofía todavía ni la ciencia no pueden encontrar. De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Si alguien le pregunta a una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce la Escritura, le dice, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién eres y a dónde vas? No va a tener una respuesta. Decir, no, pero es que los científicos dijeron que nosotros venimos del mono. Pero es una teoría nomás. Nosotros, a lo mejor después viene la reencarnación y empiezan argumentos y empiezan a decir cosas basadas en lo que dicen los científicos. Y volvemos a lo que dije delante, que se sujetan a opiniones de alguien que tiene características de liderazgo. Porque lamentablemente hay personas que tienen esas características que no son cristianas y que arrastran masas, lamentablemente. Ahora sí, si abre su Biblia en Romanos, capítulo 12, esta es la introducción más. Los que son estudiosos en la Biblia sabrán dónde vamos a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo leemos, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Amén? Nótese una cosa para empezar. Dice, así que hermanos, no eran gente que no estaban en el Evangelio, eran gente que pertenecían ya a una iglesia. Pero esos hermanos no tenían un cambio en su vida. Esos hermanos habían nacido de nuevo, porque eran hermanos, estaban en Cristo, habían tenido ese nacimiento de nuevo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, no significa que seamos transformados. Nosotros cuando nacemos de nuevo empezamos de cero para poder ir creciendo en la sabiduría. Dice una parte de Efesios, hasta que creemos la sabiduría, hasta la estatura y la plenitud de Cristo, hasta ser un varón perfecto. Amén. Y dice después, entonces Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando el escritor Pablo hacía referencia de sacrificar el cuerpo, no hacía referencia a los cuerpos físicos. No es como hacer estas, ¿cómo se llaman?, peregrinaciones. No es que tenga que agarrar una cadena y pegarte y decir soy malo, soy pecador, ni tampoco caminar kilómetros y kilómetros de rodillas para que las piernas te queden todas peladas. Ese sacrificio no es. Cuando dice nuestro cuerpo, hace referencia a nuestra naturaleza humana y a nuestra naturaleza de pecado. Ese es el que tiene que sacrificarse en nuestra vida. Nuestra carnalidad, el pecado que abunda en nosotros y nuestra humanidad. ¿Amén?
¿Para qué? Para ser santo agradable de Dios, porque es vuestro culto racional. Amén. Y ahora volvemos al tema y dice: no conforméis este siglo, sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando el apóstol Pablo decía no conforméis a este siglo, hacía referencia a no te dejes influenciar por tu entorno. Pero lamentablemente, para poder lograr esto que dijo el apóstol Pablo, y vuelvo a repetirlo de nuevo, necesitamos nacer de nuevo para que venga la revelación de la palabra sobre nuestras vidas. Porque alguien que quiera vivir una vida cristiana sin nacer de nuevo, sin tener ese encuentro con Jesús, le va a ser imposible que le baje la palabra a su vida. Porque nuestro pecado, nuestra humanidad, nuestra carnalidad se contrapone a la palabra. Porque, como dijo el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno no lo hago. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo que dice, no, ¿para qué vaya a orar? ¿Para qué te vaya a levantar tan temprano? Pero el Espíritu dentro de nosotros, una vez que tenemos a Cristo, clama por el Padre. Dice, tienes que buscar al Padre, busca la palabra, busca la oración, sujétate a los líderes, sujétate a los pastores, sujétate a la iglesia. Todas esas cosas nos van enseñando y nos van haciendo madurar en el Evangelio. Amén. Pero el apóstol Pablo fue claro y dice, no conforméis a este siglo. Entonces, hacemos referencia primero a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son aquellos que no aceptan la voluntad de Dios. Lo está diciendo, hijos de desobediencia. No están obedeciendo al nuevo mandato que Dios estableció, al reino que Dios estableció con su Hijo Jesús. Amén. Y esto es muy claro. Nosotros todos, alguna vez no estábamos en Cristo. Nosotros estábamos hechos para ser gente pecadora. Si no es porque Cristo murió por nosotros, nosotros seríamos una generación terrenal, como dice, animal, diabólica. Lo iríamos contrario, nuestra carnalidad. Pero lamentablemente, la batalla es espiritual. Amén. Porque como dije antes, sería fácil sacrificar nuestro cuerpo físico para hacer la voluntad de Dios. Sería fácil. Nos damos con un fierro, el cuerpo se acostumbra a los golpes. Pero la pelea está en el espíritu, en hacer la voluntad de Dios. El otro día me hacía una pregunta y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y me respondía, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos su voluntad. Esa es su voluntad. Obedecer a la palabra. Cosas tan básicas como obedecer a un líder es voluntad de Dios. Sujetarse a una iglesia, establecerse los principios, fundamentos en la familia. Voluntad de Dios es decir no al pecado, no a la humanidad, no al racionalismo, y sí a la fe, al amor y todas las cosas que en sí, en Dios, cuando nos aceptamos a Jesucristo, viene a nuestra vida. Si nosotros anhelamos tener grandes llamados de Dios, tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar en renunciar a hacer sacrificio a nuestra humanidad. Sacrificar esta carne que lamentablemente me dicen, no, ¿para qué vaya a buscar a Dios? ¿Para qué vaya a la iglesia? ¿Para qué perder el tiempo? Y la otra batalla es la batalla de la mente. Porque la influencia que nosotros tenemos, cuando nosotros nos conformamos a vivir una vida conforme al entorno, cuando nosotros decimos, no, este versículo muchas veces se va, algunos lo han usado, el de Romanos 12, en la iglesia tradicional, y no solamente en la iglesia tradicional, porque ellos se conformaron a una manera de servir a Dios que es antigua, pero ellos sirven a Dios. Pero cuando el apóstol Pablo hace referencia, no conforméis este siglo, está haciendo referencia a que cada año se van llegando nuevas cosas que perjudican a la iglesia evangélica o a los cristianos en sí. ¿Cómo qué dirá usted? Antiguamente, la unión de hombre con hombre y mujer con mujer
ni siquiera se imaginaba en 100 años atrás. Pero así como va avanzando el tiempo, la maldad se va aumentando. Y muchas veces el pueblo de Dios va aceptando los nuevos cambios que tiene la humanidad. Y dice, pero es que ya estamos evolucionados, así que es bueno que se case hombre con hombre y mujer con mujer. A eso hace referencia el apóstol Pablo. No conforméis a este siglo, sino que vamos renovando lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura. Nuestro entendimiento no tiene que, como dice una palabra, no tiene que embotarse, no tiene que cegarse a lo que el mundo o nuestra sociedad nos dice que es bueno. Porque lamentablemente afuera lo que es bueno es malo. Y lo que es malo es bueno. Por ejemplo, si usted se junta con un amigo y dice, no, es que yo no fumo. Que te compadre, no sé, perno, te no fuma. Y queda como malo. En cambio ellos que fuman así, que se embriagan, pasan semana y semana, y lo cuentan como un triunfo, como un trofeo. Y el otro dice, tú eres cabo, ¿cómo lo hacía? Enséñame. Ellos quedan como buenos. ¿Pero por qué? ¿Por qué quedan como buenos? Porque ellos tienen ese velo que no les deja ver la realidad. Porque ellos no han aceptado a Cristo y la palabra no ha venido sobre ellos. La revelación no ha venido sobre ellos. Y muchos de ellos no tienen culpa incluso. La culpa la tenemos nosotros que nos la enseñamos. ¿Amén? Uy, sí. Me llegó a mí. Hay otro concepto que se llama el viejo hombre. ¿Cuántos se recuerdan de su viejo hombre? ¿Qué recuerdo del viejo hombre? Porque cuando venimos a Cristo, los que vivieron una vida fuera de Dios y después se convierten y empiezan a servir a Cristo y miran para atrás, se dan cuenta que había un viejo hombre, un hombre que era totalmente diferente al que es ahora. Pero muchas veces ese viejo hombre quiere volver. Y ahí es donde viene la batalla. Ese viejo hombre, por ejemplo, nosotros servimos a Dios y dice, no, ¿para qué si tú no puedes? ¿Para qué si tú estás lleno de pecado? Recuerda el año tanto cuando hiciste este pecado. Y viene a bombardear a nosotros el recuerdo muchas veces. Y ese recuerdo a lo mejor nos atormenta. Si no hemos sido libres de algo, nos va a atormentar. La otra vez hace días atrás hablaba con una ex compañera que me decía ella, me hablaba que estaba siendo atormentada porque ella tuvo una casi violación. Ella sentía que esos recuerdos le estaban volviendo a ella y no podía dormir tranquila porque los recuerdos le daban vuelta y ella abría los ojos en la noche y pensaba que había alguien ahí. Y ella me dijo, y yo no entiendo si yo acepté a Cristo en mi corazón el año tanto, ¿y por qué me pasan estas cosas? No le quiero nombrar el currículum que tiene ella, esa compañera que me enseñó, pero muchas veces nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero si no nos encaminamos en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios, y lo que una vez Cristo limpió, si nosotros no seguimos limpiándolo y llenándolo de cosas de Dios, lamentablemente los espíritus que alguna vez nos atormentaban empiezan a volver, y empiezan, como dicen, que se fue uno y vuelven 7. ¿Qué peor? Y lo otro, que cuando aceptamos a Cristo ya tenemos una batalla con Satanás, con los espíritus. Porque antes que no teníamos a Cristo, Satanás ni nos pescaba a nosotros, y nosotros ni nos pescábamos a él. ¿Sí? Nosotros pensábamos vivir bien. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos reveló toda la Escritura y nosotros nos dimos cuenta de que había alguien que nos hace la vida imposible. Pero por eso necesitamos la palabra. Porque cuando venga y digan, tú eres pecador, ahí viene la respuesta, no, porque Cristo murió por mí. Si tú dices, no, tú puedes, no, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al tiro, toma ese. Y dice, no, porque tú tenés muchos pecados, no, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y al tiro contragolpeando la ofensa que viene a nuestra mente. Porque lamentablemente ahí está la batalla, en nuestra mente. No sé si Efesios, cuando habla de la coraza, de la vestidura, dice que tenemos el yelmo de la salvación. Yo la otra vez estudiaba acerca de eso, dice que en el original dice es el yelmo de la esperanza. Es como un casco que nos impide que se metan dardos del maligno. Porque una palabra mala viene a la mente y de la mente baja al corazón. Y del corazón habla la boca.
Al igual que cuando hablamos palabra de Dios, estudiamos la Biblia, viene la revelación, la entendemos con nuestra mente, baja nuestro corazón, hace vida y hablamos a los demás, entonces es palabra de Dios la que sale. Pero también, a diferencia, cuando nos dicen, por ejemplo, tú no puedes, tú no eres nadie en la vida, eso viene a nuestra mente. Si lo creemos, baja el corazón. Y después andamos hablando, no, que yo no soy nadie, nadie me quiere, todos me odian. Porque ahí se activa la fe. Porque dice la palabra que... Ay, ¿cómo dice la palabra? Se me fue. Pero hace referencia a que cuando nos viene a nuestra mente y nosotros creemos en la palabra, ahí baja nuestro corazón y hace vida. Pero lamentablemente queremos palabras que no nos edifican. Queremos palabras que no van en la voluntad de Dios, que no van conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros procedemos en nuestra vida, en nuestro caminar, muchas veces no tenemos palabra para defendernos. Y somos personas propendas a pecar, a fallar, a ser infiel a Dios. Porque muchas veces tenemos nuestra vida, estamos en la cima de la gloria. Yo me bendijo, Dios me entregó una palabra y andamos buscando. El primero que se nos cruza, lo evangelizamos. Pero hay tiempos donde no nos pasa eso. Solo falta una palabra que alguien nos diga en contra. Y, no, pero ya se le va a pasar. Que en el tiro nos baja el avión. Y si no tenemos establecido principios bíblicos en nuestra vida, va a ser mucho peor. Porque cuando Jesucristo luchó contra Satanás, fue palabra contra palabra. Una palabra y el otro le mandaba la otra palabra al tiro. Porque esa es la única manera de vencer las cosas que nos atormentan o las cosas que vienen a perjudicar nuestras vidas. Es palabra contra palabra. Y si no hay palabra, no hay herramienta como defenderse. ¿Amén? Sigamos. En Colosenses, si puede abrir su Biblia en Colosenses. Muy bueno a veces es sentarse a meditar cómo está nuestra vida. Muy bueno. Porque a lo mejor nosotros pensamos que vamos como avión, pero vamos como avión para la de dirección. Porque nosotros tenemos que centrarnos a decir, ¿cómo estaré yo? No sé si alguna vez se ha preguntado eso. ¿Cómo estaré yo? ¿Qué dirá Dios de mí? Y esa pregunta, a lo mejor la respuesta puede doler. Porque nosotros muchas veces nos basamos en lo que dicen, por ejemplo, si nosotros, y tomando y volviendo un poco atrás, cuando hablaba acerca de la individualización, ¿cierto? Y el control de nuestras vidas, en la iglesia no tiene que pasar eso. Afuera sí. Afuera tiene que marcarse la identidad y tiene que marcarse el control de nuestras vidas. Aquí dentro no. Aquí dentro no sirve. Nos sirven los 007 cristianos. Nos sirven los solitarios. Porque el reino de Dios, dice, la iglesia es un cuerpo. Y cada uno de nosotros es importante dentro del reino. Por eso, aquel que dice, no, si yo sigo a Dios a mi manera, no va en un buen camino. Si dice, no, yo solamente me sujeto a Cristo, Dios, Cristo y yo, nada más, no va en un buen camino. Por algo Dios estableció a hombres de Dios, pastores, ¿cierto? Estableció iglesias, estableció líderes. ¿Amén? Y la otra parte, cuando uno dice, yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que hago con mi vida, dentro de la iglesia no sirve. Dentro del reino de Dios no sirve. Porque el que tiene el control de nuestra vida es Dios. Él tiene el control. Él es el que te dice, haz esto, no haz esto, esto sí, ya, esto sí un poquito. No sé lo que sea. Él tiene el control. Si nosotros decimos, no, si yo tengo el control de mi vida, no, si yo sé que yo voy al cielo, así que ¿para qué servir ni muy dentro ni muy afuera? ¿Cuántas veces personas han dicho eso? No, que yo quiero ser ni frío ni caliente. Y no leí la Biblia porque a mí no se me ocurrió decir eso, porque la respuesta que dice la Biblia es muy fuerte. Porque los tibios
Dios dice que lo vomitará de su boca. Ni muy dentro ni muy afuera. No, pues no me quiero comprometer con la iglesia. No, porque mi tiempo está determinado a otras cosas. No, es que yo me dedico solamente a mi estudio, nada más. Pero ¿qué pasa si viniera Cristo y no está metido de lleno con el reino de Dios? ¿Habría balanza ahí? ¿Qué pesa más? ¿Pesa más hiciste el bien o hiciste el mal? ¿Amén? Muchas veces nosotros perdemos el tiempo haciendo muchas otras cosas. Y yo me incluyo en eso. Muchas otras cosas y descuidamos el Evangelio de Dios. Y no es cosa de venir a la iglesia, simplemente, sino de tener una vida como cristiano. Marcar la diferencia afuera es donde importa marcar la diferencia, aquí dentro no importa mucho. Porque si nosotros nos equivocamos aquí dentro, los hermanos se equivocó, pero ya se va a arreglar. Pues si nos equivocamos afuera, nos marca el tiro. No, este no es cristiano, este no dice que habla el Evangelio. Y ahí es donde duele. Y a uno le da vergüenza. Colosenses, ¿cuánto dije? ¿No dije? Colosenses 3:5. Capítulo 3, versículo 5. Entonces, la influencia que tenemos nosotros muchas veces es negativa. Las decisiones que tome el grupito, a lo mejor no es la mejor. Sale más bueno decir, no cuenten conmigo. Y si no, para la otra. Porque a lo mejor quedar mal en el tono te va a ayudar más que unirte a ellos. ¿Cuántas veces yo en el liceo, sobre todo donde más se ve eso, en el liceo donde más se ve el descargarse irse para el otro lado? Después más adelante no se ve tanto porque ya son más, los jóvenes ya no son jóvenes, un poquito más maduros, pero igual algunos que dejan mucho que desear. Pero en el liceo, en la edad de la adolescencia, donde cuesta. Por eso se ve mucha tribu urbana que dicen, no, hay un joven que no sé qué hacer de mi vida. Oye, nosotros somos Pokémon. Ahora soy Pokémon. De la noche a la mañana me transformé en Pokémon. Y se viste como Pokémon, no sé cómo se visten los Pokémon, pero esas cosas raras. O Punky, no sé qué hacer de mi vida, y se junta con amigos, y ¿qué música escuchas tú, Punky? Ay, ¿cómo es la música? Toma, aquí tiene un CD. Ay, que me gusta, el otro día ya con los pelos, Punky. El problema no es cómo se vista, el problema es que empiezan a cambiar su actitud. Y empiezan a unirse, no solamente la música, y después de la música viene ya, pero vamos a una fiesta, vamos a tomar, arranquémoslo, después droguémoslo, después vamos a robar aquí, empieza, y después es incontrolable. Y después cuando quiere volver a cambiar, dice, no, ya hay una marca que le impide cambiar. Pues dice, pero ahora quiero volver al Evangelio, pero ¿qué van a decir mi amigo? Que tú soy fome, tú ya no eres mi amigo, y a lo mejor muchas veces yo encuentro un poco ilógico cuando gente dice, yo tengo mejores amigos fuera del reino de Dios que dentro de la iglesia. Yo lo encuentro ilógico. Porque fuera, a lo mejor sí lo escuchan, alguien tú le hablas los problemas, te escucha, pero la intención de su corazón no es la misma la intención del corazón que tiene un hijo de Dios. Porque ellos saben decir las cosas. Bueno, hay excepciones también. Hijos de Dios que no andan muy encaminados en los caminos de Dios. Pero aún así, alguien que tiene el Evangelio tiene prudencia en lo que dice. Tiene cuidado en decir algo que pueda ofender, porque tenemos un temor especial, un temor a Dios. Cuando el entorno va a hacer algo y viene y tú dices, pero este no es bueno. Porque dentro de uno hay algo que dice, no hagas esto porque no es bueno. Y ahí viene la influencia. Colosenses dice, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ella. Pero ahora, nuestra vida, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, ahí sí se siente identificado, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que Dios creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Amén? Esas son las cosas que nosotros tenemos que despojarnos. Esas son las cosas del viejo hombre que son como las colillas que quedaron al momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Tenemos un cambio en nuestra vida, un cambio rotundo. Pero nuestro carácter a lo mejor no cambió mucho. Y tenemos que empezar a moldearlo. A lo mejor no va a cambiar completamente porque a Dios le gusta algo del carácter de nosotros. Hay alguien mañoso, a Dios me sirve, a Dios dice, a mí me sirve que sea mañoso. Lo mando a echar fuera de demonios, ¿no? Sí, porque Dios toma la personalidad de uno. Pero tiene que moldearse a la imagen de Dios. Tiene que moldearse a sujetarse a Dios. Y ahí es donde viene el problema. Que muchas veces nosotros nos queremos sujetar a la voluntad de Dios. Somos como dice el proverbio, por eso, o salmo, que somos como el caballo, que somos indomables. Algunos que son como la mula, que hay que estar pegándole para que se mueva. Eso lo dice el proverbio, no lo digo yo. No hay que ser ni mula ni caballo. Hay que ser asno, no sé cómo se llama. Burro. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Primeramente, como David enseñaba a jóvenes en estudios bíblicos de jóvenes, pasando el dato, estudios bíblicos jóvenes, a las 8 aquí en la iglesia. Y allá los hermanos también, los adultos ya los relajan en el comedor. Entonces, pasando el dato. Aprendíamos acerca de la identidad, del pensamiento. Tenemos que pensar bien. Venimos haciendo una serie de estudios los días jueves acerca de esto de mentalidad de langosta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado como langosta? Pensamos, yo no sirvo, cualquiera menos yo. Yo no sirvo para esto, yo no puedo. Lo primero, para poder transformar y renovar el entendimiento, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que empezar a pensar. Tenemos que pensar como gigantes. No ser gigantes así como los de Goliat, sino pensar como gigantes. Una vez escuché a un hombre, a un científico, no me acuerdo cómo se llama, dijo algo, yo soy grande porque me senté en los hombros de un gigante. El gigante que era Dios. Nosotros en Dios tenemos que mirar y tenemos que pensar diferente. Ser positivo. Como dije el viernes en la radio jóvenes, hay dos cosas seguras en nuestra vida: que vamos a morir y que todo lo que acumulamos se va a quedar aquí. Y lo que está dentro de nosotros es lo que va a continuar con vida eterna. Lo de afuera se echa a perder. Nuestra belleza que alguna vez tuvimos se echa a perder. Se arruga, después el cuerpo se envejece, después se curva y después anda tirado por ahí. Pero el espíritu, el alma que está dentro de nosotros es la que recibe salvación eterna. Preocupémonos por lo que está dentro primero y después lo que está afuera. Por eso Jesucristo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Y cuando hacemos eso, las cosas se van dando solas. Amén. Así que nosotros tenemos que empezar, tenemos que tener una mentalidad de hijos de Dios. Amén. Yo no sé si usted ha visto a los hijos de alguien muy importante. Por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Los hijos de papi, ¿cómo se dice? Los hijos de alguien, no, los hijos del gerente general. ¿Cómo andan? No, yo sí. Le dice algo, no, hoy conocí a mi papá. Ya. Le decía, oye, pero tú podías hacer esto. Oye, pero si mi papá, tú sabes, tú conocías a mi papá. Esa misma actitud tenemos que tener nosotros. Si te dicen, por ejemplo, oye, vamos a robar. Oye, pero tú conocías a mi papá. Tenemos que tener esa identidad marcada del Padre, de Dios. Tenemos que primero pensar y después actuar. No actuar y después pensar, yo me la embarré. Tenemos que centrarnos y pensar. Pero todo esto, todo lo que dije, todo poder cambiarnos, transformarnos, ir a la voluntad de Dios, se basa en la Escritura. Si no conocemos el manual que Dios nos dio, lamentablemente no vamos a poder actuar esta máquina que la máquina perfecta que Dios ha hecho. Y esta máquina que muchas veces quiere controlarse sola, pues tenemos que ir al manual y ver dónde está la falla, y el manual nos dice qué tenemos que hacer para arreglarla. Este es el manual. Amén. Yo no sé si le gustó el mensaje, pero todavía no termino así.
último, vamos a leer Colosenses 2:8. Con esto vamos a ir finalizando. Amén. Yo voy a predicar algo de bendición, así que viene la palabra profética sobre tu vida, de que Dios te va a llamado profético, ¿no? Pero dije, estudiando la Biblia, dije, no, porque la enseñanza viene para uno primero y después para el otro. Amén. Colosenses, ¿qué dije yo? Colosenses 2:8, eso dije, está bien. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tan claro que el apóstol Pablo va a explicar. Sí. Muchas veces nosotros tratamos de buscar en la quinta pata de los versículos y encuentran ahí tres, entonces Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Lo que dice, ya viene la enseñanza. El versículo 1 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado de potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, en eso hace referencia a sepultados en él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. A vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Por tanto, nadie os engañe en comidas o en bebidas, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Otra parte muy interesante, pues dice, por lo tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida. Después dice, o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir por el cuerpo de Cristo. Sombra de lo que había de venir. Una vez, muy bueno, han explicado lo que es sombra de lo que había de venir. Cuando nosotros vivimos en el Antiguo Testamento, las personas se basaban netamente en la Escritura. En el Torá, en el Antiguo Testamento, los profetas, porque no tenían revelación. Tenían que basarse en la Escritura. En el día de nosotros nos basamos en la Escritura, pero tenemos revelación también. La entendemos. A diferencia de, por ejemplo, Moisés la escribió. Por ejemplo, David, Salomón, que tenían que volver a la Escritura y que dice la Escritura acerca de que no tengo que proceder. Pero nosotros tenemos la revelación. Tenemos a Cristo, hemos venido a Cristo, nacimos de nuevo, tenemos una vida conforme a la voluntad de Dios. Somos ejemplos de la sociedad como hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Marcamos la diferencia donde vamos. Cuando vamos caminando por la calle, mira, un hijo de Dios. No como nos vestimos, sino porque hemos marcado algo. Al momento de hablar, al momento de poder conversar una conversación cualquiera, se dan cuenta al tiro quién es cristiano y quién no. Yo muchas veces me tienen que decir, a veces que yo soy cristiano, tú eres cristiano. Porque muchas veces cuesta darse cuenta a algunas personas que son cristianos por las formas de proceder, cómo hablan. Y después dicen, soy cristiano, y te digo, era cristiano encima. Menos mal que hablé bien. Amén. Y todo poder, como dice la Escritura, y para finalizando, toda la potestad la tiene Jesucristo. Tenemos la batalla ganada. De nuestra batalla con la carne, con nuestra humanidad, todo lo contrario. Todo, ya Dios con Jesucristo en la cruz ya lo venció. El trabajo de nosotros es meternos en la transformación, en la renovación de vuestro entendimiento, guiarnos con el manual que es la Biblia, orando piadosamente, con verdad, con justicia, como dice el apóstol Pablo. Y entonces, y para finalizando, comprobaremos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No dice el apóstol, no dice que vamos a recibir la voluntad de Dios, sino que la vamos a probar. La vamos a comprobar. De acuerdo a como nosotros avancemos, vamos a ir comprobando cómo es la voluntad de Dios. Y nos daremos cuenta que es buena, agradable y perfecta. Que va en proceso. Primero buena,
después agradable y después perfecta. Y entonces cuando lleguemos a la perfección ya no vamos a estar aquí. Porque aquí pisando la tierra nunca vamos a llegar a la perfección. Cuando Dios se acuerda de nosotros y dice, te está llegando a la perfección, ya, vamos, fuera. Esa es la perfección de Dios. Y en el cielo, entonces gozaremos de vida eterna. Pero aquí en la tierra, para que nuestras vidas tengan una vida bendecida por Dios y podamos decir con la frente en alto, soy hijo de Dios, tenemos que empezar a renunciar a las cosas. Renunciar a nuestros malos hábitos, a nuestras malas actitudes, a nuestras malas palabras, a nuestros malos deseos. Y someternos a Dios, someternos al reino de Dios y someternos a la enseñanza. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Amén. Dios nunca va a querer perjudicarnos. Jeremías dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para ser conforme a lo que ustedes desean. Dios nos quiere bendecir a nosotros, pero muchas veces nosotros mismos impedimos la bendición de Dios con nuestra vida, con nuestra actitud y con nuestro proceder. Hay un pasaje en Malaquías que me gusta mucho que dice, y le preguntará al Señor, ¿por qué? Voy a parafrasear la palabra. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué ya no me bendices? Y la respuesta es porque fuiste desleal. Al final de Malaquías, si lo buscas cuando llegue a su casa, el último versículo, porque fuiste desleal a la mujer de tu juventud. Fuiste desleal. Muchas veces Dios te está con los brazos abiertos para bendecirnos, pero muchas veces somos desleal a Dios con cosas muy chiquititas como no obedecer al pastor o no obedecer al líder. Somos desleal con la palabra. Somos desleal con Dios, venir a la iglesia y mostrar una imagen diferente que afuera. Y afuera decir que soy cristiano, pero para adentro. Somos desleal con Dios en avergonzarnos del Evangelio. Y entonces Dios dice, conforme a su palabra, como Él es justo, no nos puede bendecir. Porque Dios es bueno, Dios es amoroso, pero Dios es justo. Y Dios se basa en su justicia. Y aunque sea muy bueno y muy amoroso, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no nos puede bendecir. Es lo que más quiere, bendecirnos nosotros. Y siempre está animándonos y nos está alentando a que cambiemos nuestra vida, y que nos volvamos a Dios de lleno, de corazón, para que Él nos bendiga. Por eso claro dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Amén. Cerramos nuestros ojos, oremos a Dios. Padre, toma tu palabra, Señor, renunciamos a nuestra vida, a nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido desleal contigo, Señor. Si con nuestras actitudes te hemos dado la espalda, Señor, te pedimos perdón. Hoy nos comprometemos, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy nos comprometemos, Señor, a sujetarnos a tus propósitos, Señor. Y creemos que en ti todo es posible. Creemos que lo que nos cuesta ahora, Señor, conforme nosotros nos transformamos en nuestro entendimiento, llegará el día, Señor, que ese gigante será vencido en nuestras vidas. Padre, danos la fuerza, Señor. Danos el aliento, la valentía para enfrentarnos, Señor, en nuestra sociedad, en nuestro entorno que nos rodea. Padre, queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser sal de esta tierra, Señor. Queremos decirle a todo el mundo que tú vives y que tú reinas. Sin palabras, sino que con actitudes, con nuestra vida, una vida ejemplar, una vida que marque la diferencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y te prometemos darte a ti la gloria. Padre, porque el propósito primordial es que tú te sientas agradado de nuestra vida, el poder ser una herramienta, ser un siervo útil, Señor. Para este día, Señor, cuando tú digas, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Señor. Queremos ser de esas personas, Dios, que son fieles a tu palabra. Y te honramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Junto a tu altar, sé que tu voz
Como un trueno escucho de